El Fiat 147 es uno de los vehículos más icónicos de la industria automotriz argentina, no solo por su relevancia histórica, sino también por la forma en que marcó un cambio en la movilidad urbana de los argentinos. Lanzado oficialmente en Argentina en 1976, el 147 se convirtió rápidamente en un símbolo de modernidad y accesibilidad, ofreciendo un auto compacto, económico y confiable en una época en que el parque automotor del país estaba dominado por modelos de mayor tamaño y consumo. Fabricado en la planta de Fiat Concorde en Ferreira, Córdoba, este vehículo fue el primer auto de fabricación nacional con motor trasero y tracción delantera, un diseño que lo hacía innovador y muy práctico para el tránsito urbano. El Fiat 147 se ofrecía inicialmente con motores de 903 centímetros cúbicos, y posteriormente con versiones más potentes de 1050 y 1300 centímetros cúbicos. Su mecánica sencilla y su bajo consumo de combustible lo hicieron sumamente popular entre familias y jóvenes que buscaban un automóvil económico sin resignar funcionalidad. A lo largo de los años, el 147 se fabricó en varias versiones, el modelo base, el espacio, el fórmula y versiones deportivas como el 147 Rally, que destacaban por su rendimiento y estilo más agresivo. Entre las curiosidades que rodean al Fiat 147 en Argentina se encuentra el hecho de que fue el primer automóvil producido en el país en cumplir con las normativas de emisiones y eficiencia que comenzaban a implementarse a fines de la década de 1970. Además, este vehículo dio origen al Fiat Vivace y al Fiat Uno, modelos que continuaron la tradición de autos pequeños, confiables y económicos. Su carrocería compacta y resistente, junto con un interior sorprendentemente amplio para su tamaño, lo convirtieron en un favorito de los argentinos durante más de una década. El impacto cultural del Fiat 147 también fue notable. Más allá de ser un medio de transporte, se transformó en un ícono de la vida cotidiana de muchas familias argentinas. Se lo recuerda en campañas publicitarias, películas y fotografías de la época como un auto que podía atravesar la ciudad y el campo con igual eficiencia. Su diseño simple, combinado con colores llamativos y variantes deportivas, le otorgó un carácter cercano y familiar que todavía despierta nostalgia entre quienes lo condujeron. A nivel técnico, el Fiat 147 destacó por su sistema de suspensión independiente y su caja de dirección a cremallera, que proporcionaban un manejo más ágil y seguro en calles estrechas y caminos irregulares. Las parrillas de suspensión, rótulas y otros componentes mecánicos eran sencillos de mantener, lo que contribuyó a su durabilidad y a que muchas unidades todavía circulen hoy en Argentina. Por todo esto, el 147 no solo representó un hito industrial, sino que también cimentó un legado de confiabilidad y practicidad que aún es valorado por los coleccionistas y amantes de los autos clásicos. En Prien, entendemos la importancia de preservar estos vehículos históricos. Somos especialistas en reparar cajas de dirección a cremallera, parrillas de suspensión, rótulas y otros componentes esenciales del Fiat 147. Contamos con la experiencia y los repuestos necesarios para mantener su rendimiento original. Además, ofrecemos piezas nuevas para aquellos que buscan restaurar su auto con la máxima calidad. En Argentina, Prien se ha consolidado como el referente para mantener vivos los Fiat 147, combinando conocimiento técnico con pasión por estos clásicos que marcaron una época.